Bien. A ver. Tenemos aquí los datos, año de la universalización de la salud, una institución César Vallejo, área de ciencias sociales, área a mi cargo de tercero D y E. Tema, revoluciones en el siglo XVIII, Estados Unidos y Francia. ¿No? Y también el tema, por supuesto, de geografía. ¿No? Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes. Ya vamos a iniciar con esta frase porque está relacionado a estas revoluciones que se dieron durante el siglo XVIII. Bien. Hemos podido observar ahí la independencia de Estados Unidos, ¿verdad? Bien. En la independencia de Estados Unidos fue una de las primeras revoluciones, fue la primera revolución que se dio en el siglo XVIII, que tuvo una gran trascendencia, ¿no? Esta guerra de independencia de los Estados Unidos fue un conflicto que enfrentó las 13 colonias británicas que se habían posicionado en lo que es actualmente América del Norte, Estados Unidos. Este enfrentamiento ocurrió en 1775, que concluyó con la firma del Tratado de Versalles en París, ¿ya? En 1783. Esta lucha, en la que lograron derrotar el gobierno inglés, ¿no? Durante poco tiempo, siendo posible de esta manera gracias a que tuvieron el apoyo de Francia, España y Holanda. Estos países apoyaron, ¿no? En esta revolución. De manera general, pues el movimiento encabezado por los habitantes de las 13 colonias inglesas se desarrolló como respuesta a las imposiciones políticas y económicas que impuso el rey de Inglaterra, Jorge III, y dirigidos principalmente por Thomas Jefferson, George Washington, Benjamin Franklin, ¿no? Los colonos declaran su independencia un 4 de julio de 1776 y en 1783, cuando el gobierno inglés finalmente la reconoció, ¿no? Y Estados Unidos y América se convierte en el primer país libre del continente americano, siendo Washington su primer presidente. Claro que hay una serie de acontecimientos que se dieron, ¿no? en este proceso de independencia. Y consecuencias más importantes, la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? La Constitución con sus 3 poderes, ¿no? Pasamos acá a la siguiente diapositiva. Tenemos aquí las 13 colonias de Norteamérica. Son 8 colonias que corresponden a la parte norte, ¿no? Tenemos acá Massachusetts, ¿no? Aquí todo esto que viene acá hasta Pensilvania, son 8, ¿no? Estados aquí, son 8 colonias, ¿no? Que están en la parte norte, y la parte sur está a partir de Maryland, ¿no? Desde aquí. Son 5 nada más del sur. Todo lo que estas 8 colonias de la parte norte eran personas que se habían enriquecido gracias al comercio y también la incipiente industria, ¿no? A la que ellos pudieron, pues, dedicarse, ¿no? Mientras que acá en la parte sur, ¿no? Estos 5 colonias, estos 5 se dedicaron más a la agricultura, ¿no? Y eran, incluso algunos vivían así por las montañas, ¿no? Eran personas dedicadas a la agricultura. Pero quienes fueron los que se enriquecieron más fueron los de la parte norte. Y estas personas son justamente los que van a emprender, ¿no? Esa lucha por la independencia, ¿no? Por tanta injusticia, desigualdad que se dio por los británicos, ¿no? El Imperio Británico en este espacio de Estados Unidos. Pasamos a la siguiente. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa, como bien ustedes saben, es uno de los grandes movimientos, ¿no? Que ha tenido una gran trascendencia también en el mundo, ¿no? Es un
un movimiento social, político, ideológico que se desarrolló en Francia en el año 1789 hasta 1804. Es un largo periodo, ¿no? Que se inicia con la toma de la Bastilla. Ustedes han visto el video ahí, cómo empieza con la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, y que culmina con la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador de los franceses, ¿no? Un 2 de diciembre de 1804. Esta revolución puso fin al absolutismo. Recuerda que en la clase anterior hablamos del antiguo régimen, ¿no? O el absolutismo, ¿no? Entonces termina este tipo de gobierno, ¿no? Del absolutismo, el feudalismo. Entonces la servidumbre, los privilegios del clero y la nobleza, ¿no? Pasan ya a la historia, ¿no? Sus lemas fueron libertad, igualdad y fraternidad. Es lo que busca la Revolución Francesa, ¿no? Buscar la independencia con un nuevo sistema de gobierno. Pasamos a la siguiente. Aquí vemos las causas. Vamos a agrandarlo para poder ver mejor. Bien. La Revolución Francesa tuvo sus causas muy importantes económicas, sociales y políticos o ideológicos. En cuanto a las causas económicas, hubo un déficit estatal, significa que esto pasaba por un periodo de crisis económica, ¿no? A eso se refiere este déficit estatal. Esa crisis económica se refleja en las malas cosechas, ¿no? Las guerras que tiene que enfrentar, la subida de precios, ¿no? Entre otros. Como saben que se tomaron nuevas medidas para subir, ¿no? El precio de los productos. En cuanto a las causas sociales, tenemos acá la oposición de los privilegiados a la reforma fiscal. ¿Quiénes se oponían a esta reforma fiscal? Eran la burguesía. ¿Recuerdan ustedes en el antiguo régimen que la burguesía se había enriquecido gracias al comercio? Y que también habían funcionarios públicos, ¿no? Que se habían enriquecido. Entonces, estas personas, como nunca llegaron a ocupar cargos importantes, porque la nobleza nada más entre ellos era como algo hereditario, hay una oposición, ¿no? Frente a este sistema. Entonces, por eso dice acá, deseo de la burguesía de acceder al poder, ¿no? Ellos querían llegar al poder. También las clases populares como fuerza de choque. ¿Qué significa esto? Siempre en una sociedad hay partidos políticos que están en contraposición, ¿no? Quieren hacer prevalecer sus ideas, llegar al poder de alguna forma. A eso se refiere. Políticos y ideológicas significa la influencia que recibieron los franceses de los personajes políticos, ¿no? Ideólogos de los ilustrados, ¿no? De la ilustración. Ellos fueron los ideólogos, ¿no? Quienes se encaminaron para hacer una revolución y terminar con la desigualdad. Y ellos escribieron muchas obras. Puedo mencionar aquí algunos 3 pensadores ilustrados como fueron Rousseau, Voltaire y Montesquieu. Fueron los grandes pensadores, ¿no? También decir de que la independencia de Estados Unidos sirvió como ejemplo para esta Revolución Francesa. Es que ya había logrado ya Estados Unidos, ¿no? En 1776. No pasó mucho tiempo y se produce la Revolución Francesa. Fases, encontramos acá fases de la Revolución, la Asamblea Nacional, ¿no? La Asamblea Nacional, esto se volvió algo muy importante durante este periodo de la Revolución. ¿Por qué? Porque los personajes más cultos de la sociedad francesa, ¿no? Pedían que hubiera una asamblea para llegar a tomar acuerdos, ¿no? Y acabar con esa desigualdad, basándose ellos en las ideas de ¿quiénes? De los
ilustrados, ¿no? Posteriormente también viene la Asamblea Constituyente. O sea, esto tiene varias fases, como menciono acá. La Asamblea Constituyente, ya aquí cuando es necesario tener una constitución, ¿no? Y aquí menciono, ¿no?, la Constitución, que es la Carta Magna en Francia, y donde se establece pues todas las leyes que van a empezar a regir, ¿no?, a partir de aquel entonces. También hay un periodo del terror, a esta fase del terror, ¿no?, que toman como defensa, porque no todas las personas, los pobladores franceses estaban de acuerdo con la revolución. Mucha gente, sobre todo los campesinos, tenían mucho miedo de las cosas que le podrían pasar, ¿no? La persecución de repente por los políticos, que destruyeran todas sus cosechas, y como ellos eran muy pobres, tenían temor, ¿no? Entonces a eso se le llama el terror, el miedo, ¿no?, que tenían las personas. Luego también podemos acá mencionar la fase del directorio y consulado, pero ¿con quién se manifiesta esta fase? Es con Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte había sido un militar, un estratega militar muy, muy bueno, ¿no?, porque había participado en la Guerra de los 7 años. Entonces, él había sido muy habiloso para lograr varias batallas. Y él toma entonces como un golpe de Estado en Francia, porque al ver tantos problemas entre partidos políticos, porque en aquella época, así como hay ahora partidos de derecha e izquierda, allá en Francia había partidos de los girondinos y los jacobinos. Y había otro también de los montañeses, ¿no?, que vivían en fronteras. Entonces estas personas, no contentos, ellos querían hacer prevalecer sus ideas. Hay algunos, por ejemplo, los girondinos eran más moderados, ¿no? Los jacobinos sí eran más radicales. Ellos querían acabar con todos los opositores que estaban en contra de sus ideas, ¿no? Y así fue como que Napoleón quería poner orden, ¿no?, para terminar con todo eso. Él entra mediante un golpe de Estado en Francia y declara, pues, establece una serie de medidas, ¿no? Hay persecución, murieron cantidad de personas. Una de las políticas principales de Napoleón fue que él convirtió a Francia en un imperio. Se expandió mediante las guerras, ¿no?, que tuvo que costear, que posteriormente pues, ocasionó muchas, un gran costo, ¿no? Eso le permitió expandirse, ¿no?, varios territorios de otros países. Consecuencias. En consecuencias, tenemos la desaparición del antiguo régimen, como ya hemos dicho anteriormente, ya los burgueses prácticamente acá llegan al poder, ¿no? Cambió toda la historia, mira, la vida aquí en Francia. Desaparece el antiguo régimen porque donde se habían siempre llevado una vida muy cómoda, los reyes, la nobleza y el clero, ¿no? Solamente ellos eran los privilegiados. Entonces desaparece ese antiguo régimen. Es más, aquí en el terror, aquí en esta fase del terror, ahí mandaron a decapitar a Luis XVI, que era el gobierno, ¿no?, en aquel entonces en la revolución en Francia. ¿Ya? También otra de las consecuencias es la monarquía constitucional. O sea, un rey, pero que gobernaba de acuerdo a una constitución política donde se establece la división de poderes, ¿no? De ahí es que viene los 3 poderes, legislativo, ¿no?, judicial. Ahí está ingresando recién. ¿Ya? Ahí es que donde aparece, entonces, y eso ha influido también en todos los países latinoamericanos, ¿no? O sea, esa forma de división de poderes. La soberanía nacional, ¿no? O sea, un país libre, independiente, logra su independencia por fin Francia. Esas constituciones fueron modificadas
Antes de que entrara Napoleón Bonaparte también algunas habían sido modificadas, ¿no? Reformadas. En la burguesía también toma el poder político, aquí está, y como ya les he mencionado, ¿no? La burguesía llega al poder, las personas más cultas, ¿no? Había representantes de los países de las ciudades más importantes. Las ideas revolucionarias se extienden a Iberoamérica, ¿no? O sea, acá a todas las colonias que pertenecían a España, ¿no? En aquel entonces. Y también el nacionalismo y liberalismo en Europa, ¿no? Esto influye en todo el mundo, por eso que se habla mucho de la Revolución Francesa, uno de los temas más trascendentales en la historia. Bien. A ver, vamos a pasar a la... Hay personas que están ingresando todavía. Bien, vamos a continuar. Bien. Bien. Ya, un momentito que voy a pasar el otro. Yo ahí les había dejado, o se había dejado ahí en la sesión de Perú elaborar un ensayo, ¿verdad?, sobre las revoluciones. Ya, al respecto, un ratito que voy a buscar esa bueno, a ver. Pasamos ahí al otro, el tema de geografía. ¿Están observando? ¿Sí? ¿Chicos? No, profesora. Ay. Ya, acá está. Ya, ahora sí. El artículo de opinión respecto a cómo buscamos la armonía entre nuestras actividades y los recursos que nos ofrecen los ecosistemas locales o de nuestra región, ¿no? Es un artículo de opinión que les pide ahí en lo que hemos podido ver ayer. Bien, yo aquí he elaborado un artículo de opinión y a cómo buscar la armonía en nuestras actividades y los recursos que nos ofrecen los ecosistemas, ¿no? Yo lo he hecho en forma general, no local, no de todo nuestro país. Aquí dice, nuestro país es uno de los países más biodiversos del mundo. Posee todos los climas del mundo. Una gran diversidad en especies animales y vegetales, que siendo explotados racionalmente pueden impulsar la economía, lo que nos proporciona múltiples bienes y servicios que son esenciales para el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico del país. Esta inigualable herencia biológica que coexisten con los pueblos originarios, que han desarrollado una importante diversidad cultural, en buena medida asociada con dicha diversidad, ha brindado al poblador peruano el alimento desde tiempos inmemoriales. Toda esta riqueza de recursos naturales que son patrimonio de la nación sustenta la necesidad de la conservación y uso de la biodiversidad como componente fundamental de las propuestas del desarrollo sostenible, lo cual implica armonizar el crecimiento económico con el cuidado de esta biodiversidad y el ambiente, haciendo un uso racional y eficiente de nuestros recursos naturales. Es necesario desarrollar las potencialidades del país en forma ordenada y con visión en el largo plazo. Debería ser una política permanente. Las prioridades deberían estar en la pesquería responsable y fomento de la acuicultura, el manejo de los bosques tropicales, una industria minera limpia, reforestación, ganadería de camélidos, la agricultura orgánica diversificada, los recursos genéticos, farmacológicos, cosméticos, tintes,
y colorantes, plantas ornamentales y plaguicidas naturales. Algunos ejemplos que puedo mencionar: es importante mantener la productividad de los suelos. Suelos agrícolas, ¿no? Perdón. Para garantizar el abastecimiento de alimentos, planificar el uso del agua en zonas de escasez, la pérdida de vegetación aumenta el riesgo de inundaciones e incrementa la salinidad de la tierra. En conclusión, es imprescindible que el hombre debe conocer y cuidar sus interacciones con el medio ambiente para gestionar de manera sostenible los recursos naturales, y el rol del Estado y empresas privadas que dirijan su interés en proponer políticas públicas que protejan sus ecosistemas de las diferentes especies animales y vegetales. A su vez, impulsan nuevas tecnologías y prácticas sociales que disminuyan los diversos problemas ambientales suscitados por las actividades, y con una visión en el largo plazo, pensando en las futuras generaciones, y desarrollar diferentes programas de inversión para el desarrollo de las potencialidades en favor de la población y para superar la pobreza. Aquí he mencionado algunas palabras claves, ¿no?, de este artículo de opinión, ¿no? Medio ambiente, recursos naturales, rol del Estado, desarrollo sostenible. Estas palabras son claves en este artículo, porque en torno a eso es lo que estamos buscando, ¿no? La forma de cómo que haya un equilibrio, ¿no? Que vivamos en armonía entre actividades económicas y los recursos que nos ofrecen los ecosistemas, hacer un uso racional de nuestros recursos. Bien. Cuando menciono acá algunos ejemplos, por ejemplo aquí, ¿no? ¿Saben a qué se refiere también el desarrollo sostenible, verdad? Chicos, ¿me escuchan? Chicos, ¿qué pasó? ¿No me escuchan? Sí se escucha, profesora. Ah, sí, ya. Bien, decía que aquí he mencionado algunos ejemplos. La pesquería responsable, ¿no? A veces hacen una pesca indiscriminada, ¿no? Los que se dedican a esto, los pescadores, ¿no? Los artesanales o los industriales. En el fomento de la agricultura, hay muchas personas que se están dedicando en la parte de la zona andina, por ejemplo, la crianza de, hay un pescadito, ¿cómo se llama? Que es las truchas, ¿verdad? ¿No? En la zona, en la Amazonía, no, acá también en la zona andina. El manejo de los bosques tropicales, porque hay ya demasiado, un manejo que no es racional, ¿no?, de nuestros bosques tropicales. Hay muchas personas que están haciendo chacras en la selva, ¿no? Y también están criando animales, que a veces eso también ocasiona problemas, ¿no?, en la producción de las tierras de cultivo. Y otro también acá que estoy mencionando es la industria minera. La industria minera, por ejemplo, hay muchas empresas grandes, ¿no?, que están contaminando todas las aguas de los ríos, ¿no?, en la Amazonía. Y poblaciones que se están enfermando como consecuencia de esta industria minera, ¿no? Entonces ahí quien tiene que intervenir es el gobierno, el Estado. Reforestación también, porque hay mucho, a veces se pierden, ¿no?, cantidad de árboles, y sin embargo no se toma en cuenta, ¿no?, de que eso puede traer graves consecuencias, ¿no?, para los suelos. La ganadería de camélidos, que es muy bueno también, porque hay muchas personas que cazan a veces los camélidos por la lana, ¿no?, que tiene fina la vicuña. Y además eso sirve también como abono para la tierra. La agricultura orgánica diversificada, ¿no?,
que bueno, también ahí utilizar abonos que sean orgánicos y buenos, naturales, ¿no? Y no utilizar los insecticidas, que eso más contamina nuestro ambiente, etcétera, ¿no? Y todo esto, pues, las plantas ornamentales también tener en nuestras casas, por decir. Bueno, son algunos de los ejemplos que he mencionado. Bien, chicos. A ver, vamos a pasar entonces ahora ya a la retroalimentación, a ver qué tanto aprendieron sobre estos temas tan importantes. Sobre todo el tema de historia, que es un tema muy bonito, apasionante, es hablar de las revoluciones del siglo XVIII. A ver, ¿qué han aprendido ahí de las revoluciones del siglo XVIII? ¿Qué es lo que han aprendido? Ideas importantes. Yo, profesora, yo, la nuca. Ya, a ver, te escucho. He aprendido que gracias a la independencia de Estados Unidos se pudo hacer la Revolución Francesa. Ya. O sea, sirvió como modelo, ¿no? O la Revolución de Estados Unidos sirvió como modelo a Francia, ¿no? Ajá. La revolución, ya, ok. Esa es una idea muy importante. Profesora, sí. Que fue un conflicto social y político. ¿Cómo? Que fue un conflicto social y político. Ah, claro, ya, muy bien. Un conflicto social y político. ¿Algo más? A ver, de la revolución de Estados Unidos, ¿qué hechos más importantes recuerdan? ¿Cuántas colonias eran? 8. 8 colonias que pertenecían a 13 colonias. Eran 13 colonias. 8 son de acá, de la parte norte, y del sur eran 5. ¿no? 5. Claro. ¿A qué se dedicaban acá estos de las 5 que están en la parte sur? ¿Actividades que desarrollaron? ¿Comercio? Bueno, claro, más se dedicaron ellos a la agricultura, muy poco al comercio. Agricultura. En cambio acá, en la parte norte, estas 8 colonias sí, ellos sí se dedicaron más a la industria y al comercio. Y eran personas más cultas también. Acá vivía más gente blanca y acá en la parte había ya grupos étnicos, ¿no? Del mismo lugar, por eso que estaban dedicados más a la agricultura. Así es. Pero ¿quiénes son los que van a llevar a cabo la revolución? Son estas personas de la parte norte, porque son personas más preparadas, más cultas. Y se habían dejado influir por los ilustrados, ¿no? El pensamiento ilustrado. Y luego viene ahí la Revolución Francesa. Un ejemplo también que nos queda de la Revolución Francesa y que hasta la actualidad, ¿no? Se puede ver acá en todos los países, en la mayoría de países, es la constitución política, ¿no? Dividido en 3 poderes, que el gobierno o toda estructura política económica, ¿no? Dividido en 3 poderes, ¿no? Eso también ha dejado, es un legado que nos ha dejado, ¿no? A todos los países.
A ver, de las causas, ¿qué pueden decir? A ver, de las causas, ¿qué les ha quedado claro? A ver, de las causas. Hay causas económicas, sociales y políticas o ideológicas. ¿Sobre qué está la pregunta, profesora? Causas de la Revolución Francesa. ¿Por qué creen que sucede esta revolución? ¿Todas las personas vivían cómodamente en este país? No. La pelea de la igualdad. La búsqueda de la igualdad. Chicos, a ver, vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a preguntar acá. Hay medio alumno nada más. A ver. Tracy. Tracy, a ver, ¿qué puedes aportar o cuáles son tus ideas importantes sobre las causas de la Revolución Francesa? Son 3 causas, ¿no? A ver, ¿cuáles son? Económicas, políticas, no, perdón, sociales e ideológicas. Chicos, han tenido bastante tarea en esta semana, ¿verdad? Sí, profesora. Yo Andrea, todavía no acabo lo de todavía no acabo lo de inglés, todavía no acabo lo de matemática. Posiblemente hoy día el profesor nos deje tarea de comunicación, la tarea de arte. bastante tareas, ya me imaginaba. Igual estoy también saturada yo con tantos informes que tengo que hacer. Clases, 2 clases todavía mandan de sociales esta semana, todo se ha hecho más complicado. Bien. Ahí está, 13 no podía ingresar. Bien. Bien, chicos. Tenemos solamente 2 minutos ya para... va a terminar la hora. Es que la verdad, el tema esto de las revoluciones no es para desarrollarlo en 40 minutos. Este es un tema que hay que ir poco a poco y aquí ahorita es todo rápido. ¿Saben qué? Lo que vamos a hacer es que les voy a compartir ahí el ensayo, ¿no? Tanto, y el artículo también en geografía, ¿ya? Les voy a enviar ahí en el WhatsApp para que ustedes ahí se guíen y corrijan sus artículos o los ensayos, ¿ya? Hay algunos que no han hecho bien sus ensayos ni sus artículos, ¿ya? Voy a enviar eso para que ustedes puedan corregir, ¿ya? Se puedan guiar con esos modelos que yo les doy, ya ustedes cambian algunas cosas, ¿no? Ya es una forma también de poder apoyar. ¿Ya, chicos? Ya. Faltan varios todavía entregar. Ya al menos ahí les puedo ayudar ahí con eso. Posiblemente la próxima semana de repente envíen o otra clase de sociales respecto a la ilustración o algo así, porque eso es importante, son esos temas. No puedo con las tareas. Ando más. Ya, chicos. A ver, Andrea Calero, ¿qué aprendiste sobre el tema de las revoluciones? Así a grandes rasgos, a ver. Que las causas de la Revolución Francesa fueron el rigor del absolutismo, la desigualdad de origen feudal, Ujú. Ya. Han tenido demasiadas tareas. Demasiadas tareas que
Sí. En otra video vamos a hablar sobre la vida en diversas zonas climáticas del mundo. ¿Sí? Ah, sí, cómo es la vida en todos los climas. Claro, pero ahí, o sea, ahí lo han pasado como algo como para niños de primaria, algo así. Todo ha sido tan rápido, pero ahí el reto principal es hacer el artículo, ¿no? Porque todo lo vas a plasmar ahí, tus ideas importantes. Por ejemplo, nuestro país tiene una gran diversidad, pues, en climas también, ¿no? Todos los climas del mundo tienen. Por eso hay diferentes especies de animales y vegetales. Lo importante es cuidar nuestros recursos, mantener el equilibrio, ¿no? De nuestros recursos con las actividades económicas que realizamos. Tomar conciencia en hacer un uso racional, pensando siempre en las generaciones futuras, ¿no? Como las personas que viven ahí, uy, ya sé, ahorita termina ya la hora. Chicos, ya termina la hora, será hasta la próxima semana. Ahí les voy a enviar ya el artículo y el ensayo les voy a enviar ya, para que se guíen. ¿No, chicos? Voy a llorar. ¿Ya? Voy a llorar. Ahí les voy a Chao, enviar. profesora. Ya, nos vemos. Cuídense mucho. Ya. Chao. Se acaba mi batería. Se acaba mi batería. Batería se acaba. Y se